Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre el método de tamizado. El tamizado es un proceso mecánico físico por el cual las partículas sólidas de diferentes tamaños se van a separar para pasar a través de una criba o un tamiz. En la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, en el MGA 0891, para la determinación de la distribución del tamaño de partícula, nos dice que el tamizado analítico es un método para clasificar los polvos y los gránulos mediante la distribución del tamaño de partícula. ¿Cuáles van a ser las características del tamizado? Esta va a consistir en pasar las partículas de diferentes tamaños por un tamiz y el objetivo va a ser separar polvos grandes de polvos pequeños. Un tamiz es una herramienta que tiene a lo largo de toda su superficie poros generalmente de igual tamaño. Los tamices analíticos van a constar de una malla de alambre de tejido simple que tienen aberturas casi cuadrangulares y que están selladas en la base de un recipiente cilíndrico abierto. Estas pueden ser de acero inoxidable, de bronce o cualquier otro material inerte. Los tamices se van a clasificar de acuerdo a la abertura de las mallas de referencia. Vamos a tener una letra guía, número de malla y una abertura en milímetros. La letra guía P va a ser para el número de malla 20 y va a tener una abertura de 0.840 milímetros. Y así sucesivamente con la malla número 30, que va a tener una abertura de 0.590 milímetros, una malla de número 40 que va a tener una abertura de 0.420 milímetros, hasta llegar a una malla de número 200 que va a tener una abertura de 0.074 milímetros. Como podemos ver, los números de malla van a ir de manera creciente, de 20, 30, 40 hasta llegar al 200. Y la abertura va a ir de forma contraria, porque vamos a comenzar con una abertura muy grande y vamos a terminar con una abertura mucho más pequeña. Entonces, para los sólidos también hay una clasificación por su tamaño de partícula. La clasificación de los sólidos va a ser de acuerdo a su origen en vegetales y animales y en sólidos químicos. Y se va a clasificar de acuerdo a su tamaño, que van a ser muy gruesos, gruesos, semigruesos, finos y muy finos. En los sólidos vegetales y animales, las partículas que van a pasar a través de la malla número A van a tener una clasificación de muy grueso si las partículas que van a pasar van a ser van a ser un 100%, mientras que en la malla D van a pasar menor del 20% de partículas. Vamos a tener una clasificación de sólidos gruesos cuando en la malla B van a pasar partículas con un 100% de dichas partículas. Y para la malla D va a ser menor al 40% de partículas. En semigrueso vamos a tener una malla C que va a dejar pasar el 100% de las partículas, pero en la malla E va a pasar menor al 40% de dichas partículas. En la clasificación de fino, para la malla D, va a pasar el 100% de partículas, pero en la malla E va a pasar menor al 40% de partículas. Y en muy fino van a estar la malla E, que va a dejar pasar el 100% de partículas. Y en sólidos químicos vamos a tener la clasificación de grueso, semigrueso, fino y muy fino. Y las mallas van a ser B, C, E y F de manera consecuente. Ahora bien, el método de tamizado se va a dividir en dos: en método de agitación mecánica y por arrastre de aire. El tamizado mecánico
se va a recomendar si la mayoría de las partículas superan los 75 micrómetros aproximadamente. Si se trata de partículas muy pequeñas o más pequeñas, durante el tamizado se observa que es escaso y no ejerce la fuerza suficiente para contrarrestar las fuerzas de adhesión y cohesión superficial. Las partículas, en este caso, se van a aglutinar, por lo cual no se esperaría que pasen por este tamiz de manera correcta, y es así que se va a utilizar otro tipo de tamizado, que es el arrastre de aire. El fundamento de la agitación mecánica o el tamizado por agitación mecánica es que los tamices van a estar unidos uno sobre otro. En la parte inferior va a estar el tamiz más fino y en la parte superior el tamiz más grueso. Por medio de vibraciones del equipo o de la máquina va a hacer que los polvos vayan pasando de un tamiz a otro, de manera gradual hasta llegar al tamiz más fino. Y por arrastre de aire vamos a tener dos, que es por chorro de aire y tamizado sónico. El fundamento de este es que se va a utilizar, como lo dice, aire para hacer que las partículas que son muy finas y que tienden a aglomerarse pasen sin formar glomérulos. Ahora bien, las partículas que van a estar ubicadas en la parte superior del tamiz van a ser dispersadas por el chorro de aire antes de ser aspiradas a través de la malla del tamiz por el aspirador. Los residuos van a permanecer en la parte superior del tamiz. Esta se va a pesar nuevamente al final del proceso de tamizado. En este caso va a ser, o la diferencia de este tipo de método de tamiz con la de agitación mecánica es que aquí solo va a pasar un solo tamiz, a diferencia del otro que van a ser tamiz superpuestos uno sobre otro. Ahora bien, los métodos de arrastre por aire pueden ser usados para polvos o gránulos que no se pueden analizar en el método mecánico, como ya lo dije. Estos van a depender de que la dispersión del polvo en la corriente de aire sea apropiada. La metodología va a ser similar a la descrita por el método de tamizado en seco. La metodología que se va a utilizar en el tamizado mecánico va a ser el siguiente. Antes de iniciar, se va a tarar cada tamiz y con una aproximación de 0.01 gramos, se va a colocar una cantidad de la muestra pesada con exactitud en el tamiz superior, que es el de los orificios más grandes, y se va a tapar. Después de esto, se va a agitar el conjunto de tamices durante 5 minutos. A continuación, tenemos que desmontar o se va a desmontar cuidadosamente cada tamiz del conjunto de tamices sin que haya pérdida de material. Después de esto, se va a volver a pesar cada tamiz y determinar el peso del material de cada uno de ellos. Después de esto, se va a determinar el peso del material utilizado en un recipiente para recolectar el polvo. Se va a volver a montar el conjunto de tamices y se va a agitar nuevamente durante 5 minutos. Después de esto, se va a volver a desmontar y se va a pesar cada uno de los tamices como se describió anteriormente. Se va a repetir los pasos hasta obtener los resultados del punto final. Una vez completado el análisis, se concilia los pesos del material. En este caso, las pérdidas totales no deben de exceder el 5% del peso de la muestra original. Ahora bien, para la determinación del punto final, se va a concluir cuando el peso de cualquiera de los tamices no presenta variación de más de 5% o de 0.1 gramos, 10% si se emplean tamices de 65 milímetros. Esto del peso previo obtenido en ese mismo tamiz hasta un cambio de peso de no más de 20% del peso previo obtenido en ese tamiz. Ahora bien, si se encuentra 50% de la muestra total en un solo tamiz, se tiene que repetir la prueba, agregando a ese conjunto de tamices
un tamiz con orificios más grandes, de tamaño intermedio, entre el tamaño del tamiz que contiene el exceso de peso, y en el siguiente tamiz en el orden del grupo original, es decir, agregando el tamiz de la serie omitido en el conjunto de tamices. Como ya lo dije, las pérdidas totales deben ser menores al 5% del peso de la muestra original. Después de esto, se va a repetir el análisis con una muestra nueva, pero usando un solo tiempo de tamizado igual a la sumatoria de los tiempos mencionados anteriormente. Esto para confirmar que en este tiempo de tamizado cumple con los requisitos de la determinación del punto final. Una vez validado el punto final para un material específico, este tiempo único de tamizado fijado se puede usar en los próximos análisis siempre y cuando la distribución del tamaño de partícula esté comprendida dentro de los límites de la variación normal. Si se observa que las partículas retenidas en cualquiera de los tamices están en forma de agregados y o de partículas individuales, es poco probable que el tamizado mecánico en seco proporcione una buena reproducibilidad. En este caso debe emplearse otro método de análisis del tamaño de partícula. En este caso se optaría por el método de arrastre por aire. Ahora bien, algunas recomendaciones en el método de tamizado mecánico para sólidos muy gruesos y moderadamente gruesos: se deben de pesar exactamente 25 a 100 gramos del sólido y transferir a la malla seleccionada. Se debe de ensamblar la tapa, agitar vigorosamente y por un lapso de 15 a 20 segundos, con agitación rotatoria circular. Ahora bien, para sólidos finos o muy finos, se debe de considerar una cantidad de muestra no mayor a 25 gramos y en un tiempo de agitación de 30 minutos. Para sólidos oleosos u otros productos similares, se debe de limpiar cuidadosamente la malla a distintos intervalos para eliminar así las partículas que obstruyan. También se deben de romper los grumos que se formen durante el proceso de agitación. En este caso, si el material de estudio es propenso a absorber o perder agua con las variaciones de humedad, se debe de efectuar la prueba en un ambiente controlado apropiado. De forma análoga, si se sabe que el material de estudio genera cargas electrostáticas, se deben de tomar las precauciones necesarias para garantizar que esa carga no altere los resultados de análisis. En algunos casos se recomienda agregar un 0.5% de dióxido de silicio coloidal u óxido de aluminio para reducir los efectos al mínimo. Si no se puede eliminar la carga estática ni la absorción o pérdida de agua, es necesario emplear otra técnica para determinar el tamaño de partícula. En cuanto a la finura de polvos, la determinación del tamaño de partícula puede ser realizada por distribución de tamaño de partícula por tamizado analítico o bien por difracción de la luz. Este último método es el más adecuado cuando la mayoría de las partículas son de alrededor de 75 micrómetros. La clasificación de finura de polvos se va a dividir o se va a utilizar cuando la distribución que se ha determinado mediante el análisis de tamizado o la aplicación de otros métodos, la finura del polvo se puede clasificar de la siguiente manera. D90, que es igual a la dimensión que corresponde al 90% de la distribución acumulada del tamaño de partícula. También está el D50, que es igual a la dimensión que corresponde al 50% de la distribución acumulada del tamaño de partícula. D10, que es igual a la dimensión que corresponde al 10% de la distribución acumulada del tamaño de partícula. Por ejemplo, D90 igual o menor a 100 micrómetros va a significar que el 90% de la distribución acumulada del tamaño de partícula es igual o menor que 100 micrómetros. Algunas recomendaciones especiales
son que los aparatos y las mallas deben de estar debidamente calibrados. También se pueden emplear esferas de vidrio estándar para medir los orificios reales de los tamices analíticos en el intervalo de 212 micrómetros a 850 micrómetros. A menos que la monografía individual especifique algo diferente, se debe de analizar el tamiz a temperatura ambiente y en condiciones de humedad relativamente controladas. En la determinación del tamaño de partícula de sólidos de medicamentos de origen animal y vegetal, no se deben desechar ninguna porción del mismo al tamizarlo, a menos que se indique otra cosa en la monografía del producto correspondiente. Asimismo, se debe evitar la agitación prolongada del sólido, ya que esto puede aumentar el porcentaje del mismo que pasa a través de la malla. También, en condiciones ideales, se recomienda limpiar los tamices solamente con un chorro de aire o con chorro de agua. Si después del chorro de líquido o de aire todavía se observan orificios obstruidos por partes de material de estudio, se debe de emplear un cepillo como último recurso, pasándolo suavemente y tomando las precauciones necesarias para no dañar el tamiz. También, si hay indicios de material retenido en los tamices y está compuesto por agregados formados durante el proceso de tamizado, el análisis no es válido.